Buenas tardes, estimados hermanos y amigos que en esta hora nos sintonizan a través de este medio. Damos gracias a Dios una vez más por permitirnos hacerles llegar la palabra de Dios hasta sus hogares en este día 10 de diciembre del año 2020. Es una bendición del Señor poder estar juntos y así poder elevar al Señor las plegarias y también poder tener el tiempo de la lectura de la palabra de Dios, los cantos y sobre todo la palabra del Señor que llega a nuestra mente y a nuestro corazón. Les invitamos para que ahí en sus hogares puedan también traer sus Biblias, sus signarios y juntos podamos glorificar el nombre de nuestro buen Dios. Vamos a dar inicio a este orden de culto, de adoración, de alabanza en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y lo vamos a hacer a través de una oración de invocación. Les invito a orar. Amantísimo Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, te alabamos y te glorificamos porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. En esta hora nos acercamos, Señor, al trono de tu gracia para pedir la dirección y la guía de tu Santo Espíritu para que seas tú, Señor, que puedas presidir este tiempo de adoración, de alabanza. Prepara la vida de cada uno de mis hermanos y amigos que están en sus respectivos hogares, de manera que al recibir tu palabra, Señor, todos podamos ser edificados, confortados, animados para continuar adelante y de esta manera, Señor, honrar y glorificar tu bendito y santo nombre. Te alabamos y te glorificamos y te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Solo el poder de Dios es el himno número 593 que se va a cantar para la gloria y la honra de nuestro buen Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Vamos a tener una oración de intercesión que está a cargo del presbítero Pedro Torres Méndez. Soberano Dios y eterno Padre, en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Salvador, nos acercamos al trono de tu infinita gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro, especialmente para interceder por la vida de nuestros hermanos y hermanas que sufren por las inclemencias del tiempo en esta temporada. Tú conoces cuántos de tus hijos y de tus hijas, cuántas familias están, Señor, pasando por momentos difíciles a consecuencia de estas inundaciones. Pero te damos gracias porque estamos seguros que tú estás con ellos, que estás, Señor, cuidándoles,
guardándoles donde quiera que están, proveyéndoles de tus riquezas abundantes, que no les falte nada, amparándolos, preservándolos para la gloria de tu santo y bendito nombre. En esta hora de la tarde los encomendamos a tu gracia, para que tú seas con ellos y por ellos. Oramos también por nuestros hermanos y hermanas que sufren a consecuencia de las enfermedades. Hay muchos males que, Señor, vienen a la vida humana en todo tiempo, en todo momento, en toda circunstancia. Y tú conoces también cuántos de tus hijos, parte de tu pueblo, están pasando por enfermedades difíciles, que tú también las conoces perfectamente. Por lo cual te rogamos que tú, como el médico por excelencia, te dejes sentir en la vida de aquellos que padecen. Especialmente te rogamos, Señor, que guardes la fe de cada uno, aumentes la fe de cada uno y permitas que si están tomando algún medicamento, tú los utilices como medio para poder ser sanados. Si están con los doctores, ayuda a los médicos para que puedan ayudarles, Señor, en su situación de enfermedad. Y permite que hagas en ellos conforme a tu soberana y santa voluntad. Pero también sabes cuántos, Señor, de los tuyos están sin empleo en estos días. La situación que prevalece hoy no es muy favorable, pero queremos suplicarte que tú te compadezcas de aquellos hermanos, de aquellas hermanas que no tienen empleo, que de alguna manera abras esa puerta de la oportunidad para que puedan encontrar ese trabajo que buscan y de esa manera poder ganar el sustento diario para sus familias. Nosotros creemos que tú eres nuestro Dios providente, que provees para los tuyos de una y de otra manera. Y confiando en esas grandes promesas de tu palabra, queremos pedirte que no desampares a tu pueblo que sufre por la falta también de empleo. Oramos, Señor, por la vida de la iglesia, donde quiera que se encuentre. Tú la conoces perfectamente bien. Por ella te pedimos para que donde quiera que esté tu pueblo, tú, Señor, lo estés amparando, lo estés cuidando, lo estés preservando para la gloria de tu santo nombre. Aumenta la fe de tu pueblo, revive la esperanza en la vida de la iglesia y que en medio de los tiempos que vivimos podamos vivir, Señor, confiadamente, sabiendo que tú tienes un propósito para este mundo, que la historia, Señor, tú la estás encaminando hacia el propósito que tú quieres conforme a tu soberana voluntad, que nuestras vidas están en tus manos y que tú, Señor, eres el que nos vas a ayudar para que podamos salir siempre adelante en todo tiempo y en toda circunstancia. Cuida, Señor, la vida de la iglesia, santifica a tu pueblo conforme a tu palabra, satúralo de tu santo y bendito Espíritu y permite que aprovechemos el tiempo y las oportunidades para poder dar testimonio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y que mucha gente todavía la escuche y lo escuche, Señor, y de esa manera también tú sigas uniendo a la iglesia cada día los que han de ser salvos. Bendice a tus siervos, los predicadores, donde quiera que están. Santifica sus vidas, úngelos, Señor, con tu Santo Espíritu y úsales con poder en la predicación y la enseñanza de tu palabra. Le damos gracias por estos medios que tenemos para poder acercarnos aún en la distancia. Permite que podamos aprovecharlos también a fin de que no perdamos la oportunidad de que tu palabra corra y sea glorificada. Que tu Santo Espíritu haga esa labor de convencimiento en los que le escuchan y de esa manera se conviertan de sus malos caminos a ti y sean salvos por la fe que es en Cristo Jesús. Bendice a nuestras autoridades que nos gobiernan. Dale sabiduría de lo alto para que lo puedan hacer con temor, con reverencia también a tu nombre, que puedan gobernar con justicia, con equidad, a fin de que vivamos quieta y reposadamente en este siglo malo. Bendice también a nuestras autoridades eclesiásticas
Síguelas usando con el poder en ese lugar que tú les has colocado en la vida de la iglesia. De manera que puedan, Señor, seguir motivando, impulsando, proyectando los trabajos de la iglesia para que tu reino se siga ensanchando en este mundo. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y tus misericordias son para siempre. En el bendito y santo nombre de Jesucristo, nuestro amado y eterno Salvador. Amén. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a tener la lectura bíblica que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículo 28 hasta el 34. Esta lectura está a cargo del presbítero William Gómez Romero. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de cerdos, y los endemoniados le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Amén. Muy buenas tardes, amados hermanos. Damos gracias a Dios que nos permite compartir la palabra del Señor en este momento. A cada uno de ustedes, a sus familias, un saludo. El pasaje que vamos a considerar, Mateo 8, 28 al 34, dice la palabra del Señor: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los endemoniados le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Quiero compartir el tema: el poder restaurador del Evangelio. Y cuando se habla de restaurar, viene a nuestra mente la palabra recuperar, la palabra recobrar, y también algo que tiene que ver con volver a unir, reconciliar. Tiene mucha relación esas palabras, pero restaurar o renovar, hacer de nuevo. Y esa palabra restaurar tiene que ver con poner una cosa en su estado anterior a la original,
y que gozaba antes. Esto nos recuerda lo que el Señor dijo en Lucas capítulo 19, versículo 10. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en la Escritura vamos a encontrar muchos ejemplos de hombres que fueron restaurados por el poder del Señor. Por ejemplo, encontramos en el caso de Jacob, que luego de haberse prestado al engaño para quitarle la primogenitura a su hermano Esaú, fue un hombre que fue tocado por el Señor y fue renovado y restaurado a su condición, de tal manera que Dios lo restauró por completo. Y en el Nuevo Testamento encontramos también a otro personaje interesante en el caso de Saulo de Tarso, que también fue un hombre que vivió de una manera celosa, religiosa, y que persiguió a la iglesia del Señor Jesucristo, y que cuando el Señor lo llamó fue restaurado por completo. En este caso, en el contexto que nosotros miramos en este pasaje en Mateo capítulo 8, versículo 28, se trata de 2 endemoniados. Ese es el contexto. Y que de acuerdo a lo que dice la Escritura, que cuando Jesús llegó a esa región de Gadara, dice que salen de los sepulcros 2 endemoniados, y dice la Biblia, feroces en gran manera. ¿Cuántas personas están hoy viviendo en un cuadro de este tipo? Aún tienen muchos problemas sumándose a esta situación deplorable que vive hoy la humanidad, en donde está siendo influenciado por el satanismo, por el ocultismo, y aún añaden a esta situación problemas de adicciones, de drogadicción, de alcohol, y que desafortunadamente son personas que son incontrolables y que hacen sufrir a los demás, hacen sufrir a sus hijos, hacen sufrir a la esposa. Hay insultos, hay agresión física, hay desinterés para ayudar y ser responsables hombres o padres de familia. En el pasaje notamos en primer lugar que eran hombres feroces, en gran manera, dice la Escritura, tanto que nadie podía pasar por el camino. Pero Marcos señala y adiciona al mismo tiempo que nadie podía dominar, nadie podía ayudarlo, ya nadie podía auxiliarlo, porque dice el evangelista Marcos que él se hacía daño a sí mismo. Qué lamentable cuadro describe la Escritura de estos hombres que habían sido poseídos por demonios y que se hacían daño a sí mismo. Es un cuadro muy triste y muy lamentable vivir en los sepulcros, vivir como un animal aislado de la sociedad. Cada día estos hombres sufrían esta situación. ¿Acaso no es cierto que cada día nosotros estamos escuchando homicidios, violencia, crisis, problemas, gritos, alcoholismo, etcétera, etcétera? Notamos cómo en la Ciudad de México, por ejemplo, encontramos un cuadro desgarrador el domingo, cuando se decía en la nota de una familia en donde un joven de 17 años había asesinado a sus 2 hermanitas pequeñas, y que había intentado matar también a su propia madre. Es un cuadro lamentable y horrible lo que está sucediendo en nuestra sociedad. Esto, sin lugar a dudas, llega a cansar, llega a desesperar a nuestra sociedad, llega a frustrar, lleva a caer en la desesperación, tanto que el apóstol Pablo señala en una carta a Timoteo precisamente tiempos difíciles de manejar, tiempos muy duros que superar. Y es lo que estamos viviendo en este tiempo, que lleva a la sociedad, lleva a la familia a cansarse de la vida. Por eso muchas personas buscan una puerta fácil para liberarse de tanto mal. Algunos optan por suicidarse,
otros cometen homicidios, otros simplemente se refugian en el alcohol, en la infidelidad, pero muchos buscan una puerta falsa. En segundo lugar, este pasaje nos ofrece por lo menos 3 detalles también que hemos de contemplar en este pasaje, y es ciertamente en el caso de que Jesús llega a esa región de Gadara. En primer lugar, Jesús les hace frente y lo hace con valor, lo hace con autoridad, sin miedo alguno. A diferencia de las personas, nadie podía ayudarle, nadie podía tener contacto físico con estas personas. El otro detalle que ofrece este pasaje es que los demonios le reconocen, pero a diferencia de Jesús, tiemblan delante del Señor y sienten miedo. Y número 3, el otro detalle también es que las personas que estaban cuidando el hato de cerdos a la obra que Jesús haría, dice que sintieron temor ante la presencia de Jesús. Esto nos muestra una enseñanza muy tremenda. Jesús es la respuesta para enfrentar cualquier situación en que te encuentres. Los demonios le tienen pavor al Hijo de Dios porque ciertamente ya están vencidos. Y las personas que no son de Cristo tendrán miedo delante de Él porque lo verán como una amenaza a sus intereses materiales antes que los espirituales. Pero yo te digo hoy, a ti que me escuchas, que la presencia de los demonios es evidente, es real, la influencia de los demonios en el mundo, ya que su influencia es tal que muchas personas están esclavizadas a su merced. Hoy en día en las redes sociales está tan solo a un clic. Tanto jóvenes, niños están expuestos a la influencia en este portal para darle entrada en su vida a este portal de demonios. Pero Cristo ha venido a recuperar, Cristo ha venido a salvar, Cristo ha venido a restaurarte, Cristo vino a darte vida, Cristo vino a traerte sentido a tu vida. Vino a liberarte de su influencia, de la influencia del mal, porque ciertamente Él es todopoderoso y nadie puede hacerle frente a su presencia, ni a su autoridad, ni mucho menos a su santidad, a su justicia y a su poder. Ni los demonios pueden estar en un instante en su presencia, porque los demonios huyen. Porque los demonios están enfurecidos, están desesperados, porque su tiempo se les ha agotado y andan buscando a quien devorar. Pero se han topado con el Rey de Reyes y Señor de Señores, que les demanda que dejen al gadareno en paz, porque Él es dueño y creador de su vida. Y ciertamente Marcos señala muy claramente que a la llegada del Señor empezaron los demonios a desesperarse, a tener miedo de la presencia del Señor, porque daban voces y gritaban porque Jesús les decía, les reprendía que salieran de este hombre. En tercer lugar, podemos ver también en este pasaje el reconocimiento de la presencia, de la autoridad y del poder de Jesús. Ciertamente en el contexto anterior al capítulo 8, versículo 28, Jesús tiene autoridad sobre la naturaleza, pero aquí tiene autoridad aún sobre los demonios y está por encima de ellos. Y que en el contexto posterior Jesús tiene autoridad sobre la vida misma al traer sanidad a personas que estaban enfermas. Los demonios le dicen en el versículo 29, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Y en este reconocimiento los demonios están identificando a Jesucristo como el Hijo eterno de Dios, la segunda persona de la Trinidad, a Dios mismo. Tanto que ellos mismos le dicen al Señor, ¿has venido a atormentarnos? Y número 3, le rogaron, danos permiso, permítenos ir a los cerdos.
Esto está mostrando que ciertamente los demonios estaban atónitos, estaban temerosos, miedosos de lo que Jesús les hiciera en ese momento, porque pensaban que ya se les había acercado su juicio inminente. Pero Jesús estaba dando un anticipo del triunfo final glorioso que tendrá sobre Satanás y sus huestes de maldad. Has escuchado muy bien. No tienes que tener miedo a la influencia de los demonios, a la realidad que existe en el mundo, ya que la Escritura dice que el mundo yace en la influencia de Satanás, pero Jesús ha venido a rescatarte. Jesús ha venido a buscar a aquel que está perdido. Tanto que el apóstol Pablo en Colosenses capítulo número 2, versículo 15 declara: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Cristo tiene la autoridad de venir a recuperar lo que es suyo. Jesucristo tiene el poder para exterminar a los demonios y ellos lo saben. Por eso solicitan su anuencia para retirarse, porque no quieren estar con Él. Has escuchado muy bien. Jesús tiene el poder para ayudarte. Si tú estás viviendo esta situación con tus hijos, si lo estás viviendo personalmente, ¿qué esperas a venir a los pies del Salvador? Yo te invito a que experimentes su poder. Cuando el apóstol Pablo experimentó el poder de Dios, el poder restaurador, el poder de transformar su vida, el apóstol Pablo en Romanos capítulo número 1 dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y bien lo dice el apóstol Pablo y nos comparte en esta mañana el hecho de que el poder de Dios no avergüenza a la persona que ha sido restaurada, sino que le da la autoridad para liberarse de la opresión, de la influencia demoníaca. ¿No te ha pasado en algún momento que hay personas que cuando le estás hablando de Jesucristo se ríen o se ponen nerviosas o simplemente se esconden o ponen pretextos para no escucharte? Saben de Dios, pero no conocen a Dios. Juran aún por Dios, pero no tienen temor reverente a Él, ni siquiera quieren estar con el Señor. Huyen cuando escuchan hablar de la palabra de Dios. Muchas personas hoy, cuando les dices que Jesús es todopoderoso, van a cuestionar esto. Algunas personas han elaborado estos cuestionamientos y por lo menos han girado en 4 direcciones. En primer lugar, cuando tú dices ciertamente que Dios es todopoderoso y que Él es desde la eternidad y que Él es amor y justicia, ellos van a argumentar: ¿por qué si Dios es tan todopoderoso, por qué sigue habiendo maldad en el mundo? Y ellos van a presentar 4 argumentos en respuesta a esa pregunta para ir en contra de lo que estamos anunciando hoy. En primer lugar, Dios no es tan poderoso porque no le interesa lo que pasa, no le interesa lo que está sucediendo en la sociedad. Pero dice la Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 8, 28, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos. Dios no está ajeno a tu sufrimiento, a tus padecimientos. Dios se interesa por ti. San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te ama, Dios se interesa por ti. El otro argumento en respuesta: no sabe lo que pasa. Dios es ignorante de lo que sucede. Y es lo que creían los griegos, que ese Dios había creado al mundo, pero como se le salió de control, simplemente se fue y se hizo de la vista gorda. Sin embargo, lo que Dios está haciendo es que se está ocupando del problema,
Y Génesis 3:15, en ese juicio que Dios hace en contra de la serpiente, en contra del mismo hombre y de la mujer, en cierto modo está suponiendo la respuesta a la resolución del problema de la entrada del pecado y de la influencia de Satanás en el mundo, de que Cristo, a través de esa genealogía, de esa línea davídica, traería la solución al problema del mal. Dios se ocupa de tu problema. En tercer lugar, el otro argumento en respuesta de que si Dios fuera todopoderoso es porque Él está ocupado con otros asuntos. Dice la Biblia que Dios no es hombre, no es mortal, ni está limitado en el tiempo, ni siquiera en el hecho de ser solamente el único que piensa y que es terrenal y que está limitado, sino que dice la Biblia que Él ha vencido a Satanás. Él lo ha vencido a través en su muerte y en su resurrección en la cruz del Calvario. El otro argumento que ellos presentan en respuesta es que Satanás es más poderoso que el mismo Dios creador. Sin embargo, su destrucción está reservada en la segunda venida de Cristo, y tal como señala Génesis 3:15, la descendencia de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Por tanto, en esta hora, yo quiero decirte 5 aspectos importantes para concluir. Si tú estás padeciendo de esa influencia, si tus hijos están viendo programas que tienen y que son altamente nocivos en cuanto a la influencia del ocultismo o satanismo, Jesús tiene la autoridad sobre los demonios y lo demuestra con su presencia. Clama a mí, dice el Señor, y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero dice la Biblia, clama a mí. Así que yo te invito a creer en el nombre del Señor. En segundo lugar, los demonios reconocen al Salvador, pero no se arrepienten. Temen a su presencia, a su juicio, pero no se arrepienten de lo que han hecho. Por eso yo te invito en esta hora a que, a diferencia de los demonios, que a diferencia de aquellas personas que ciertamente se ocuparon solamente de lo material y no hicieron alarde de lo que Jesús había hecho en estas personas, en estos 2 hombres que estaban siendo poseídos de los demonios, Jesús viene a buscar la restauración del hombre antes que su condición material. Esta región, estos hombres simplemente le rogaron al Señor que se fuera de su contorno. En vez de hacer celebración, en vez de hacer una fiesta, en vez de reconocer el poder de Cristo, en vez de identificarlo como Salvador, como restaurador, como el transformador de sus vidas, simplemente lo echaron. Esperemos que en esta hora tú no le rechaces, que tú vengas a Él, que tú creas en el Señor. La gente hoy está más interesada en sus bienes materiales que en los asuntos espirituales, y corren a Jesús de su vida y lo quitan de su vida. Sin embargo, habrá quienes lo rechacen, pero habrá quien responda a su llamado, como lo hicieron estos 2 seres que fueron poseídos de demonios. Y dice Marcos que se encontraban, dice, sentados escuchando al Señor en su juicio cabal, y habían sido restaurados, vestidos, y estaban a los pies del Señor. Esperemos que en el Señor, al igual que el apóstol Pablo, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Señor, en esta hora te rogamos que uses estos medios para alcanzar a aquellos que están viviendo en oprobio, en influencia del satanismo o del ocultismo. Te rogamos que tú los restaures, que vengan al arrepentimiento, que vengan a los pies de Jesucristo, que sean restauradas sus familias, que sean transformadas sus vidas, Señor. Te rogamos que tengas misericordia, porque tú eres el Dios creador misericordioso que vino al mundo a quitar el pecado del mundo. Te rogamos que puedan identificarte como el Salvador de sus vidas, como el Santo de Israel. Te rogamos, Señor,
que sigas haciendo la obra y que uses estos medios para que el poder del Evangelio se manifieste en la vida, Señor, de aquellos que necesitan tu presencia creadora, tu presencia renovadora, tu presencia renovadora. Gracias en esta hora a tu pueblo, Señor. Te rogamos que los afirmes, que sigas fortaleciendo sus vidas. Si es que tienen familiares que tienen problemas de este tipo, rogamos tu intervención y que tu Santo Espíritu y tu palabra que llama eficazmente haga la obra en sus vidas. Te lo rogamos, Señor, en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al cual sea la gloria por todos los siglos. Amén. Damos gracias a Dios por la palabra de Dios expuesta. En esta hora vamos a terminar con el himno número 592, Hay poder en Jesús. Muy bien, estimados hermanos, vamos a tener la oración final. Les invito para que juntos oremos al Señor. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te damos gracias en esta hora por este tiempo de adoración, tiempo de alabanza, lectura de tu palabra, los cantos y sobre todo, Señor, tu voz que hemos escuchado en esta hora a través de tu siervo. Ayuda a cada uno de mis hermanos que han participado en esta hora de esta noche. Concédenos que tu gracia y la dirección guíe tu Santo Espíritu. Continúe, Señor, todo nuestro andar, todas nuestras actividades. Prepáranos, Señor, para lo que resta por hacer y concédenos que también, Señor, tengamos la confianza y la seguridad de que tú estás con nosotros. Danos, Señor, esa confianza
y síguenos dirigiendo, Señor, en lo que se ha de hacer durante este tiempo, periodo, Señor, de Navidad. Gracias por la vida de cada una de las familias representadas de este honorable presbiterio Grijalvo Sumacinta, por cada uno de nuestros amigos nuevos creyentes y los que han de ser convertidos con tu palabra y la guía de tu Santo Espíritu. Gracias, te alabamos y te glorificamos. Te rogamos, Señor, que sigas bendiciendo y la vida de cada uno de mis hermanos enfermos, de los necesitados, de los huérfanos, de las viudas, de aquellos que están, Señor, hospitalizados por esta enfermedad de COVID-19, por cada uno de los damnificados que están siendo afectados por las lluvias, por los niños, Señor, que están también en las calles, y por todos aquellos que están sufriendo y requiriendo de tu favor y tu misericordia. Asístele, Señor, con tu presencia, y que se cumpla tu palabra, que tú eres nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Te alabamos y te glorificamos y te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre Celestial y la comunión, guía y consolación y restauradora de tu Santo Espíritu sea con cada uno de nuestros hermanos enfermos, con nuestras familias ausentes y con todo el pueblo tuyo, desde ahora y por siempre. Amén.